y también tenemos la suerte de que nos acompañe y de que este acto haya llegado de la mano de un buen amigo del Centro Sefarat Israel, como es Isaac Ben Abraham, director del Centro de Documentación Moisés de León. Isaac es un buen amigo del centro y es alguien con quien colaboramos de manera habitual y que además muchos de ustedes ya lo habrán visto en nuestra programación en repetidas ocasiones, porque es uno de los grandes conocedores del pasado judío de nuestro país en muchas disciplinas, podríamos decir. Así que sin más por mi parte, simplemente quisiera reiterar este agradecimiento a Palmira y Ángel por la elaboración del libro, por querer centrarse en algo tan importante como es la tradición gastronómica de las comunidades judías del pasado de nuestro país, de Sefarat, y agradecerles que hayáis pensado en Centro Sefarat Israel para esta presentación aquí en Madrid. Nos hace muchísima ilusión que desde Almazán vengáis a visitarnos aquí al centro, así que muchísimas gracias y cuando queráis tenéis la palabra. Erev Tov, buenas tardes, bienvenidos a todos. Israel me ha presentado. Israel, como siempre, darte las gracias porque siempre que hablas de mí te pasas un poco, pero te lo agradezco igualmente. Quería dar las gracias en primer lugar a Sapir Efron, que es la consejera de Cultura de la Embajada de Israel aquí en España. Ha venido un poco tarde, pero se le disculpa perfectamente porque tiene una niña y tiene que cuidar de ella. A Enrique, que es diputado en la Diputación de Soria. En general a todos, algunos me conocéis, otros no, algunos somos amigos, otros espero que a partir de hoy también lo podamos ser. Y tengo el honor, porque, bueno, así me ha tocado, de hablar de un libro que ha hecho un amigo mío. ¿Me permites un nombre de amigo? Que es Ángel, que ha hecho un libro de cocina en un momento que en España y en todo el mundo, pero en España especialmente, se habla mucho de la cocina, pero él ha hecho un libro distinto. Es decir, la cocina basada en los datos que ha sacado de actas de la Inquisición de judeoconversos. Y le ha ayudado una persona que es, yo no le llamo nunca la suegra de Ángel, sino que la llamo la madre de la abuela de sus hijos. Palmira es una persona excepcional. Aparte de buena persona, de madre, de suegra y de gran cocinera, es muy curioso porque es medio judía. Ella no lo sabe, pero hoy lo vamos a descubrir que es medio judía. Y digo medio por no decir judía del todo, pero por si eso le podía traer algún problema. Vamos a ver, se llama Palmira. Palmira está muy cerca de Israel, todo el mundo hemos oído hablar de ello. Ha hecho recetas judías sin ser judía y con los pocos datos que Ángel le ha transmitido. Y ha conseguido unas recetas magníficas. Pero tiene un pequeño fallo. ¿Me permites, Palmira, que lo cuente? Me han invitado a comer. Yo como judío, por supuesto, no iba a pagar, que pagaran ellos. Y mientras estábamos comiendo, estábamos sentados juntos. Y entonces, yo que soy un negado para la cocina, que yo sobrevivo comiendo, no como para vivir, sino que sobrevivo comiendo, le he explicado una receta. Bueno, en primer lugar, yo no sé cocinar, pero hago la mejor tortilla de patatas del mundo y no me quiero retar con nadie para no dejarlo mal. Entonces le he explicado cómo se hacía una tortilla de pan. Ella no lo sabía. Yo que soy un negado, explicarle a alguien que es una gran cocinera cómo se hace una receta. Bueno, a partir de ahora ya ni libro ni nada, yo ya me voy a casa porque yo ya he cumplido con el día de hoy. Pero fuera bromas, de verdad es un libro excepcional. Los que no lo tenéis, por favor, han traído libros para que lo podáis comprar, pero lo importante no es que compréis el libro. Lo importante es que hagáis las recetas que vienen en ese libro. Os van a conectar con la historia, os van a conectar con el judaísmo, os van a conectar con la Inquisición, con la gente que lo pasó tan mal por el simple hecho de cocinar como judíos. La Inquisición los persiguió y muchas veces esa persecución, esa forma de elaborar la comida, los llevó a la muerte. Pero defendían el ser judío hasta en la comida. Como decía, vamos, no como decía, sino como el dicho castellano que hay, mantenerse en sus 13,
Es lo que hicieron la mayoría de estas personas. Y eso viene de Maimónides, los 13 principios de fe. De ahí viene el mantenerse en sus 13. Los judíos que fueron en la Inquisición, que fueron acusados de judaizantes, lo fueron porque se mantenían en sus 13. No podemos practicar el judaísmo, no podemos tener sinagoga, no podemos rezar, pero continuamos comiendo como nuestros padres, como nuestros abuelos. El resto del libro lo miráis en las recetas, lo hacéis, están muy bien explicadas. Y Ángel, te dejo, aunque sí me gustaría añadir una cosa. El libro de Ángel nos conecta también con lo judío, no solamente por las recetas. El libro de Ángel nació desde Cartagena, un sitio de salida de los judíos españoles expulsados en 1492. Le llega una noticia de que en Portland han publicado una receta de una jalá, del pan que comemos en Shabbat. Le llamó la atención porque por lo visto esa receta venía de Almazán, empezó de eso, y si alguno de aquí, de los que están ahora presentes aquí, no son de Soria, no saben o no sabéis lo pesados que son los de Soria. Por eso son también casi judíos, pues son muy pesados. No hay quien los aguante. Hasta que no lo consiguen, no cejan. Ángel, te toca a ti explicarlo, así que adelante. Bueno, ¿funciona? Sí. ¿Se me oye? Sí. Me vais a permitir que me ponga de pie porque es que hablar sentado me pone muy nervioso. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por venir aquí, por estar hoy conmigo en esta casa que es el corazón de Sefarad en España, ¿no? Que ha tenido a bien acoger a mi libro, y para mí eso es un orgullo, porque hace 4 años, cuando empecé junto a mi suegra en esta historia, que no tenía ni la más mínima idea de que fuera a acabar en un libro, pues no podíamos imaginarnos que hoy pudiéramos estar aquí acompañados de todos vosotros presentando el libro. Quiero pues agradeceros a todos vosotros, agradecer fundamentalmente a Isaac, porque es el padrino del libro. Sin él nada de esto hubiera pasado, ¿no? Porque realmente fue él quien me animó a que esto, ponerlo en un papel y sacarlo, y por eso te estaré eternamente agradecido, y luego que amigos de por vida. A Enrique, que es el diputado de Cultura de la Diputación de Soria, que si no hubiera sido por él, pues este libro en plan bonito, digamos, tampoco hubiera sido posible. Muchas gracias, Enrique, por creer en mí, por creer en el proyecto, y por estar siempre a mi lado cuando te necesito. Y gracias también a Sapir, que para mí es un sueño que estés aquí. La verdad que no me podía ni imaginar que pudiera contar con tu presencia hoy. Me ha hecho muchísima ilusión. Espero que el libro sirva para atar unos lazos que llevan demasiado tiempo sueltos, ¿no? Que quiero que se unan, estrechar lazos con Israel y con el pueblo judío, porque al final el libro no deja de ser un homenaje a aquella gente que lo pasó tan mal, y que yo siento por lo menos que debemos reconocer lo que pasaron y debemos ponerlo en valor y asumir que nuestros antepasados se equivocaron, y que es hora de recuperar la memoria, sobre todo de las mujeres, porque ya os veréis luego cuando os cuente que realmente las protagonistas del libro son las mujeres, porque las mujeres fueron las que se mantuvieron en sus cocinas cocinando de la manera que habían estado cocinando cuando eran judías, y que eran las encargadas de mantener unas tradiciones que en la calle ya no podían expresar. Fueron ellas las que fueron capaces de dar a las generaciones que vinieron después las bases de lo que había sido su cultura, y que hoy nos ha llegado. Hay platos que hoy en día comemos que no tenemos ni la más remota idea de que vengan de ahí, pero sí que vienen de ahí. De hecho, ya hay callos hechos ya por judío-conversos, hay migas, platos tan castellanos, ¿no? que vienen de ahí. Y fueron las mujeres judío-conversas, en este caso de Almazán, las que se dedicaron a mantener vivas esas tradiciones y que merecen ese homenaje. Espero que el libro sea también un puente entre Israel y España, que este sea un primer paso para estar más juntos y para poder hacer muchas cosas en común, y que tengamos un futuro lleno de prosperidad. Y bueno, yo me enrollo mucho, así que no voy a intentar ir un poco al tema. Nos vamos a presentar.
Mi suegra y yo, Palmira. Yo siempre digo así como medio en broma que yo elegí a mi mujer haciendo un casting de suegras. Y más o menos no me equivoqué. Tengo la gran suerte de que ella nunca me dice que no a nada y que se lía en todas las cosas que yo le digo. Entonces, bueno, pues es un día, como ha dicho Isaac, yo tengo un gimnasio, estaba en el gimnasio trabajando y me llamó un amigo mío de Cartagena para decirme que había salido una noticia en un periódico de Murcia que decía que una judía de Almazán había hecho un pan que estaba triunfando en una panadería de Portland. Y yo digo, pues va bueno a estas horas de la mañana. Digo, no, aquí no hay judíos. Dice, no, pero ¿qué es de la Edad Media? Digo, pues no tengo yo ni idea de esto. Dice, sí, ya verás, te voy a mandar el periódico para que lo tengas. A los 2 o 3 días recibo la noticia y veo pues que efectivamente la receta que había rescatado David Gilded, un investigador americano de actas de la Inquisición, habían sacado un pan, una matcha, que se hacía en Pascua en una panadería de Portland y que cada vez tenía más éxito y que venía de una receta de una judeoconversa de Almazán que se llamaba Angelina de León. Me picó la curiosidad y me puse en contacto con la periodista que había escrito aquella noticia y me dijo, sí, tiene alguna receta más este hombre, pero están mal las recetas porque las proporciones no son adecuadas. El libro sí que tiene alguna referencia al Almazán. Te voy a pasar una receta que he sacado yo de ese pan y tal. Y me empezó a dar como datos de sitios en los que yo podía buscar. Empecé a buscar y junto con Palmi pues empezamos a hacer alguna recetilla sin la menor intención de hacer un libro, o sea, era un hobby. Yo buscaba en las actas alguna declaración en la que por los ingredientes o por las cosas que nos pudieran llevar a sacar una receta. Y en un viaje conozco a Isaac, que pasó por Almazán, comimos juntos y le expliqué lo que estábamos haciendo. Él me animó mucho y me animó a hacerlo en formato libro, digamos, en vez de tener yo ahí mi Word de cualquier manera, ¿no? Pues me dijo, hazlo bien, tal, y lo hicimos. Coincidió después que me presentaron también a Marisol Encinas, que es una historiadora pues, muy importante en Soria, que tiene mucho conocimiento sobre el mundo judío en la provincia de Soria fundamentalmente, y me empezó a enviar información. Me empezó a enviar información y aparte pues, de las cosas que yo iba escribiendo, pues me las iba revisando, me iba matizando cositas para mí, al no ser historiador ni cocinero, lo que más miedo me daba era meter algún gambazo. Entonces, pues ella fue digamos, el ángel de la guarda del libro. Y por eso también estaré eternamente agradecido a Marisol porque me ayudó muchísimo y sobre todo ninguno me pidió nada a cambio. Y así llegó un momento en el que otra persona de Almazán, Raúl Romero, pues había escrito un libro sobre el judeoconversos de Almazán, sobre los bienveniste, y me dijo que quería leer mi trabajo y me animó también a publicarlo y me dio sus medios, digamos, para que pudiéramos hacer un primer libro. Aquel primer libro fue La cocina prohibida, que era un formato pues, cutre, de andar por casa y así, como para quitarte la esquinita, y fue el libro que mandamos pues, a Enrique y a Javier Zafra, que es el cocinero de la red Juderías. Tanto Javier Zafra como Enrique vieron que el libro merecía la pena, que era algo en lo que podía servir para dar a conocer nuestra provincia, nuestra cultura, el poner en valor una parte de nuestra historia que teníamos un poco olvidada, digamos, y entre los dos me animaron a hacer un libro en condiciones y el resultado es pues, La cocina prohibida, que es el libro que hoy venimos a presentar. Voy a hablar un poco de cómo empieza el libro. El libro empieza, la introducción es un libro que está pensado para que lo pueda leer cualquiera, no está enfocado directamente al mundo judío, ¿sabes? Mi idea era que sirviera para divulgar, entonces no quería profundizar demasiado ni en temas muy específicos del mundo judío, pero tenía que dar también unas bases para que la gente entendiera el porqué de las acusaciones o por qué ciertos comportamientos eran elegidos. Entonces empezamos con una introducción histórica desde el siglo X hasta 1492, para que se vea un poco cómo evolucionaron los acontecimientos a lo largo de los siglos, hasta que llegó la orden de expulsión y ver las vivencias que pasaron los judíos durante todo ese tiempo y de dónde venían cuando llegó la orden de expulsión.
Después, quiero dejar clara la intención del libro. Entonces, siempre yo digo que no es un libro de cocina judía, porque yo no, en el libro no digo cómo se cocina de una manera kosher o una manera que sea totalmente judía, sino es cómo las judeoconversas de Almazán adaptaban su cocina para intentar mantener vivas sus tradiciones. Tened en cuenta que ya es una época en la que ya eran cristianas, en teoría, ¿no? Y entonces, pues, aunque intentaban seguir las tradiciones, había cosas que ya no podían hacer. Y luego, al final, pues la intención del libro, que como os he dicho antes, pues era recuperar una parte de la historia, recuperar la memoria de aquella gente y sobre todo que sirviera como homenaje a aquellas mujeres que lo pasaron tan mal y a que les deberíamos estar tan agradecidos por toda la labor que hicieron. Bienvenidos a Almazán. Ahora voy a hablar un poco de Almazán porque es mi pueblo y no puedo estar aquí sin hablar de mi pueblo. Para poneros un poco en contexto. Almazán fue una de las juderías de las 10 más importantes de Castilla. Almazán tiene noticias de presencia judía ya desde el siglo XII y a mediados del siglo XV más o menos ya es una de las 10 aljamas que más pagan, digamos, impuestos a la corona de Castilla y es una de las más importantes. Es un señorío, los judíos están relativamente protegidos por el señor, por los hurtados de Mendoza y cuenta con todas las estructuras con las que cualquier judería podría tener. Esta es la entrada a la judería de Almazán, la originaria entrada donde el primer asentamiento, digamos, de los judíos de Almazán, que es la entrada a la puerta del mercado. A mano izquierda, digamos, hacia detrás de esta casa estaría el castillo de Almazán, que hoy está desaparecido, y en toda esa zona fue donde se produjo el primer asentamiento de los judíos. Aquí veis una evolución un poquito de lo que fue la judería de Almazán, que empezó pues una primera judería aquí en esta zona de aquí, después aquí la máxima expansión de la judería de Almazán, que llegó desde la puerta del mercado hasta lo que es la plaza mayor. Hay algunas fuentes que calculan que en Almazán vivían 1500 judíos, o sea que no os penséis que era un pueblecito o que era una aldea. Tener en cuenta que la población intramuros de Almazán podría ser 3000 personas, o sea que en la época de máximo esplendor hay fuentes que dicen que 1500, la mitad de la población intramuros era judía, o sea que fue una judería bastante importante. Y la última diapositiva, la más grande, indica pues la zona en la que quedaron viviendo ya como judeoconversos. En 1505 llega la Inquisición. En 1492, con la orden de expulsión, muchos de los judíos de Almazán se tuvieron que ir de Almazán o emigraron, fundamentalmente a Portugal, algunos también a Navarra, perdieron sus bienes y al tiempo, pues algunos volvieron. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, un acta de un juicio en el que se le embargaron los bienes a Ruiz Díaz Lainez, que era un judío converso de Almazán, porque se había llevado cosas vetadas, no podían marcharse más que con lo opuesto los judíos. Entonces, pues si se había llevado monedas de oro, de plata, o había llevado un caballo, o lo que fuera, pues le embargaban las cosas. Y la otra es una pila bautismal, que es una pila bautismal en la que se bautizó al padre Diego Lainez, que es, aunque es ya cristiano, fue el fundador de la Compañía de Jesús, pues sus antepasados fueron judíos. De hecho, sus abuelos y sus bisabuelos fueron unos judíos muy importantes de Almazán. Pues, como os digo, cuando llega la Inquisición a Almazán en 1505, se pone a investigar las actas de los procesos que había abiertos contra los judeoconversos de Almazán para comprobar que las conversiones eran verdaderas y que no había ningún rastro de herejía. Entonces, estos procesos generan unas actas y estas actas quedan archivadas, hoy en día están en el archivo de Cuenca, pero algunos estudiosos pues, las han puesto en algunos libros. Estos libros son los que yo cogí y fui leyendo todas las actas y viendo acta por acta, digamos, lo que podíamos sacar para en un principio sacar recetas. Luego me di cuenta de que se puede sacar mucho más que recetas, ¿sabes? Podemos hacer un cuadro de lo que eran las costumbres de la época, de cómo vivían, de cómo respetaban las fiestas, las tradiciones que tenían, las relaciones entre unos y otros. O sea, tenemos como si dijéramos una foto en esas actas de cómo era la época. Y por eso también hay una parte del libro que está dedicada a cómo las festividades judías o las tradiciones judías eran mantenidas por los judeoconversos de
de Almazán. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que es el proceso, llegamos ya a la zona de los protagonistas y de las recetas. Esto es un acta que según viene en los libros de la Inquisición. Te pone el día 4 de junio de 1505, ante el Tribunal de la Inquisición de Almazán, Francisca, la mujer de Pedro el Herrero, vecina de Almazán, declaró que había vivido con el licenciado Maestre Bernal y su mujer María Álvarez por el espacio de 10 meses como sirvienta y que hizo que les dio como los viernes hacía su ama acelgas ancochadas en agua y después ahogadas en aceite y con cebollas. Y con cebollas y allí en el aceite rehuir y después echaba allí su agua, el pan rallado y especias y yemas de huevo y cocía hasta que se fuera muy espeso. Bueno, pues de aquí sacábamos todos los ingredientes, un poco lo que era la idea de la receta. Yo se lo daba a mi suegra se ponía a investigar en su cocina sus cosillas, hacía su receta, la dejábamos terminada y bueno, y después pues venía el resultado, ¿no? Pues este es un plato que es... En este caso, ahí en las recetas nos dicen muchas veces por la causa por la que eran una herejía. En este caso, la herejía venía en usar aceite. ¿Sabes? En tener un uso excesivo de aceite se identificaba como la comunidad judía. Entonces, esta es una receta en la que a una señora la acusaban porque usaba mucho aceite para hacer una tortilla de acelgas. Porque una tortilla de acelgas la podía comer todo el mundo. Previamente a lo que es la receta, sí que hacemos, pues eso, intentamos situar a la protagonista. Decimos, pues esta receta, pues por ejemplo, que es de María Álvarez, pues decimos que estaba casada con el licenciado Maestre Bernal, que vivían en la última casa de la calle Nueva, antes de la plaza de San Andrés, que su marido era médico de los condes de Monteagudo, que tenía una botica. O sea, presentamos un poco quién era esa persona, dónde vivía y cómo hacía las cosas y luego pues por qué fue acosada. Y bueno, como os voy a enseñar unas cuantas recetas para que veáis muestras. Por ejemplo, esta es, os digo, por el uso del aceite. Esta es una matzá, que es un pan ácimo, es un pan que se come durante la Pascua judía y que tiene la peculiaridad de que no puede llevar levadura. Entonces, esta era la matzá que hacía Beatriz Yadlain, que pues, es un pan que no lo hacían los cristianos y que al no usar levadura pues era objeto de herejía. Este es un pancuez, por ejemplo, en este caso la falta, digamos, o la herejía está en el uso del cilantro. El cilantro es una especia que está muy identificada con el mundo judío y en este caso pues era el cilantro lo que delataba a la cocinera. Otras veces es por el tipo de alimento. Estos son unas caballas que son un embutido, que nos ha dado mucha guerra, ¿verdad, Palmi? Que es un embutido que hacían con la cabeza de las vacas, las dejaban cociendo, las desglasaban y luego las mezclaban con sal, con especias, las embutían, las ponían a ahumar o las ponían en el rescoldo a la brasa, digamos. Y es un alimento que está identificado con la comunidad judía de Almazán. Porque cuando un cristiano iba a una casa de un judío converso y veía que tenía de esto colgado, no quería nunca comer por si acaso eran caballas, que era lo que comían los judíos. Entonces pues nos da pista de que era un alimento típico de esa comunidad. Otras veces es por haber utilizado un ingrediente en el momento en el que no se podía. En este caso, pues utilizar queso durante lo que fue la Pascua, o sea, la Semana Santa, que no se podía en la Cuaresma, pues había utilizado el queso y no se podía. En este otro caso, pues es comer unas acelgas con queso en la manera que fueron comidas. Fueron comidas a la vuelta de un entierro, en un portalejo, en la puerta de la casa, en una silla. Y esto fue lo que delató, digamos, como que estaban haciendo ritos todavía judíos. La manera de cocinarlos, por ejemplo, estos son los formigos, que es una dafina, que es por haber cocinado el viernes la comida del sábado. Pues era otra cosa por la que tampoco podía cocinar. Luego está Javier Zafra también, que es otra de las personas que nos ha ayudado. Yo he intentado también que el libro fuera un poco sincero, ¿sabes? Nosotros no tenemos la certeza absoluta de que el plato fuera así. Entonces, Javier Zafra, que es cocinero de la red de juderías y que sabe mucho sobre cocina judía, pues nos ayudó
a reinterpretar algunos platos y por eso veréis que en algunos platos hay dos versiones, la versión que hemos hecho nosotros y una versión que ha hecho Javier. Y luego pues seguimos con una parte en la que hablamos de la provincia de Soria, de la cocina sefardí, de distintos platos que eran consumidos en algunas de las aljamas de la provincia de Soria, y finalizamos hablando un poco de lo que era la judería de Almazán. Digamos, hacemos el callejero judío converso, era las zonas en las que vivían los judíos. Tenemos la suerte de que en Almazán podemos identificar cada casa con el lugar en el que vivía la gente. Sabemos, vamos por una calle, sabemos aquí vivía este, aquí vivía este, aquí vivía este, y la idea que tenemos es que tú, después de haber comido los platos, puedas pasear por las calles recordando en los platos que se cocinaban en cada casa. De hecho, nosotros siempre decimos que Almazán es la judería de las personas, porque como no quedan restos materiales de aquella época, lo que pasa es que cuando vamos por la judería de Almazán, lo que hacemos es recordar a las personas que la habitaron, a la gente que hubo aquí, y hacerles un pequeño homenaje, ¿no?, en el paseo, de saber las vivencias que tuvieron cada uno de ellos en cada lugar. Y bueno, básicamente es esto. Ahora vamos a hacer... Bueno, hemos traído unos buces para que probéis. Quiero dar las gracias también a Maloles, que no sé por dónde están ahora, que nos ha ayudado a organizar todo esto y que ha estado siempre implicada en empujar el libro, la presentación, en buscar contactos para divulgarlo y eso, que estamos muy agradecidos también a Maloles. Y bueno, como os decía, vamos a probar algunos dulces que están relacionados con el mundo judío. Otra de las cosas buenas que ha tenido el libro es que ha servido un poco pues, para dinamizar lo que es Almazán. Ahora mismo hay un restaurante ya en Almazán que se llama Rincón del Nazareno que ya hace un menú con los platos judío conversos que se puede probar. Hay una pastelería, que es la de Celina, que está por ahí atrás, que es, mientras no nos digan la contraria, es la más antigua de España, es de 1820, pues que ya hace algunos postres que hacían los judíos conversos. Hoy ha hecho unos rollillos. Los rollillos es como una galleta que está hecho con la matcha, que es la matcha enrollada, digamos, y luego se rellenaban de un leturio, que es una mermelada, o en este caso nosotros lo hemos hecho de membrillo, un rollillo de membrillo, relleno de membrillo, y luego hemos hecho también un melado que es como un guirlache de nueces y pasas. También se llaman almuégados, que son cosas que sabemos que se comían en Almazán y que lo hacían las judío conversas para bodas, para bautizos, después ya de haberse convertido, claro. Y también hemos hecho unas frutas de sartén. Las frutas de sartén las conoceréis todos como las flores, son unas flores hechas con masa que se fríen, que cuando dicen frutas en realidad ¿qué quieren decir? Frituras de sartén. Además hemos hecho algunas con este molde, que es un molde que Javier Zafra recuperó, tiene su origen en el siglo XVIII y los hemos fabricado en Almazán. Es un molde que tiene una gran simbología porque tiene la estrella de David y dentro, cuando haces la flor, sale la flor galana. Entonces tiene, digamos, como una doble simbología que relaciona el mundo judío con el postre. Vais a poder probarlos ahora ahí afuera, todo acompañado. Bueno, están las flores las ha hecho la suegra, así que ya sabéis. Vamos a acompañar también todo con un vino espumoso de Soria, que es el mejor champán del mundo, digamos, que nos lo hace el amigo Juanjo, que está ahí atrás, es de Vildé, y es un vino que está 37 meses, ¿no? Con las lías, y lo hace solo, es prácticamente no artesanal, y esperamos que os guste. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o lo que sea, pues... Yo, antes de que empiecen alguna pregunta, lo que sí me gustaría decirles que la equipa que llevo me la ha regalado Palmira. Es decir, no solamente cocina bien, es que no me extraña que hiciera un casting de suegras para encontrar a una mujer. Así que en fiestas señaladas me pondré tu equipa. Muchísimas gracias por el... Bueno, pues si tenéis alguna cuestión, una duda o cualquier cosa, pues aquí estamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha?
se conservó en esta población judío-conversa en Almazán, que se tenga noticia, claro. Ahora, se marcharon con la expulsión y luego volvieron, no tanto como se marcharon, pero con el paso del tiempo, digamos que se fueron difuminando. Almazán también fue perdiendo poderío, digamos, a nivel institucional. Almazán en 1496 fue corte de los Reyes Católicos. Almazán era el lugar que habían elegido para establecer la corte del príncipe Juan, que iba a ser el heredero a los reinos de Castilla y Aragón. Y como se murió el príncipe Juan muy temprano, pues digamos que desde ese momento Almazán fue perdiendo peso político, digamos, ¿no? Entonces, los apellidos se fueron difuminando con el paso del tiempo. Entonces, hoy en día, apellidos que había muy comunes en Almazán, como los Lainez o Méndez o Luna, por ejemplo, pues ya no hay. Y no sabemos exactamente si es que se marcharon o es que por ocultar, digamos, su pasado, pues cambiaron de apellidos o buscaron emparentarse con familiares de cristianos, con cristianos viejos y tal, pues para ocultar su pasado. Entonces, es un rastro que se va difuminando en el tiempo, por eso no sabría decir una fecha exacta. ¿No más? Pues... Parece que la información está clara y están deseando pasar a... Bueno, hemos preparado unas bolsitas para que todo el mundo pueda probar de todo, entonces podéis pasar, cogéis cada uno una bolsita. La bolsita tiene una yema, que es el dulce típico de Almazán, que no tiene nada que ver con los judíos, pero que queríamos, que ya que venimos a Madrid, pues había que darlo a probar, ¿no? El clache que os digo, que es el melado, el rollillo, y luego pues una copita de champán de Vinde, que espero que lo disfrutéis. Muchas gracias a todos por venir.